Muy buenas tardes, jóvenes, un gusto poder saludarlos a través de este video. Espero que estén bien. En esta tarde pues les voy a exponer el tema de relación entre peso y masa, en donde nuestro objetivo principal va a ser poder determinar ya sea la masa o el peso de un objeto que se encuentra en movimiento. Es por ello que es importante, antes de pasar a lo que son los ejercicios que tengo planteados en la pizarra, identificar las siguientes fórmulas, las que vamos a poner en práctica durante esta clase. Estas formulitas que les había comentado son estas dos principalmente, en donde dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, y si despejamos para masa, pues tenemos que la masa es igual al peso entre la gravedad. Son dos fórmulas equivalentes, una para peso y otra para masa. La W va a significar peso para nosotros y las unidades en el sistema métrico va a ser Newton y en el sistema inglés va a ser libras. La masa va a ser kilogramos la unidad y en el sistema inglés va a ser el slope. Es importante también identificar la fórmula que hemos estado trabajando en la segunda ley de Newton, masa por aceleración. También la vamos a utilizar en su momento y las unidades que anteriormente ya les había expuesto y que ustedes ya tienen al alcance. También vamos a hacer uso de las fórmulas que aquí tengo del movimiento uniformemente acelerado, en el cual me voy a ocupar principalmente las fórmulas que determinan la aceleración, que específicamente van a ser usadas la fórmula número 2 y la número 5. Esas son las que vamos a utilizar principalmente en este capítulo, y es importante que usted las tenga en cuenta al momento de resolver cualquier problema que se le presente, ¿verdad? Así que tome nota usted de sus fórmulas respectivas y así en su momento podamos visualizarlas con sus unidades respectivas, cada una de estas formulitas. Mire, ahí le doy pantalla para que usted las pueda anotar y es importante que las tenga al alcance. Sin más, pues vamos a pasar a los problemas que tenemos preparados para esta clase. En el problema 7.8 que le encontramos en nuestro libro de texto de Paul Tippens, nos damos cuenta de que nos enuncia lo siguiente: ¿cuál es la masa de un niño de 60 libras? Nos dice. Y nos hace otra pregunta: ¿cuál es el peso de un hombre de 7 slow? Es importante identificar que este problema es dos problemas en uno. Si ustedes se fijan, al principio en la primera pregunta nos hablan de un niño y en la segunda pregunta de un hombre, así que voy a etiquetarlos de datos 1 para el niño y datos 2 para el hombre. En este caso, olvídense de la segunda pregunta, solo enfóquense en la primera, ¿verdad? Si ustedes se fijan, miren la unidad 60 libras y habíamos dicho que cuando nos den libras, si nos recordamos, libras tiene que ver con peso. Entonces cuando nos dan libras, eso es peso de forma directa, ¿ok? Cuando nos den slope, estamos hablando en el sistema inglés, slope significa masa. Entonces recordemos esos aspectos para calificarla, ya sea como peso o masa, ¿verdad? Entonces, como nos dan libras, podemos afirmar que nos están dando el peso del niño, 60 libras. Este dato es un dato estándar, específico, porque sabemos todo que la gravedad promedio en la Tierra es de 32 pies por segundo cuadrado en el sistema inglés y 9.8 metros por segundo cuadrado en el sistema métrico. Yo tomé este porque la unidad que me están dando es libra y libras pertenece al sistema inglés. ¿Qué nos piden del niño? Mire, la masa, o sea, m minúscula. Las fórmulas que les había compartido nos dice que la masa es igual a peso entre gravedad. Ya está despejada, simplemente usted sustituye tanto el peso como la gravedad, peso que era 60 y la gravedad 32, y hace la división, y ahí con dos unidades después del punto le queda que aproximadamente es 1.88 slope, que es la unidad de masa en el sistema inglés. Mire, facilito. La primera pregunta ya dimos la solución, ahora vamos a la segunda pregunta de ese mismo problema. Sacamos los datos del hombre, entonces, ¿qué nos dan del hombre? Mire la unidad de slope. Esto es masa. Acuérdese lo que le mostré al principio. La gravedad, que ya sabemos, sistema inglés, 32 pies por segundo cuadrado. Y nos piden en la pregunta, vea muy claro, lo dice, ¿cuál es el peso? Peso es W. Ya con eso, copié la formulita que anteriormente les mostré, en donde el peso es igual a la masa por gravedad. Y sustitúyeme 7, que es la masa, y la gravedad 32, multiplica, y ahí tiene el peso del hombre. Cabe mencionar que es lógico el problema debido a que un hombre va a pesar más que un niño. Miren el peso de un niño 60 libras y el peso de un hombre 224. Espero que lo haya comprendido, fácil de manipular esas nuevas fórmulas. En el problema 7.12 pues es un problema donde voy a utilizar
las fórmulas del capítulo 6 del movimiento uniformemente acelerado, como les hice al principio del video. Retroceda si es el caso. Y aquí vamos a poner en práctica otra formulita, ¿verdad? Que ya habíamos compartido. Voy a leer el problema. Hay la masa, dice, y el peso. Fíjense bien, de entrada nos está pidiendo la masa y el peso, o sea, M y W de un cuerpo. Ese cuerpo yo no sé qué será, pero nos piden la masa y el cuerpo de la masa y el peso de un cuerpo. Nos dice, si una fuerza resultante nos están dando 850 newton, nos están dando la fuerza, entonces la etiqueté como tal, un dato principal. Se dice que su rapidez incremente, o sea que esta fuerza que le imprimen a este cuerpo hace que este cuerpo incremente su rapidez, su velocidad de 6 a 15, o sea que la velocidad inicial va a ser de 6 y la velocidad final es de 15. Incrementó, o sea que va a ser una aceleración. Si a mí me dicen que en vez de incrementar disminuye, entonces va a haber una desaceleración, y es por ello que si nos dice que disminuye, la aceleración tiene que ser negativa sí o sí. Acuérdense, ¿verdad? Que para detener, para hacer que se disminuya la velocidad, debo dejar de acelerar, o sea, una desaceleración. En un tiempo, dice, de 5 segundos, ahí muy claro lo dice, tiempo, entonces tiempo. En la superficie de la Tierra significa que la gravedad que vamos a utilizar es 9.8 en el sistema métrico debido a las unidades que me están dando. No olvidar, masa y peso son nuestras variables a encontrar. Entonces me doy la tarea de poder utilizar la fórmula de masa, pero me da la casualidad que la fórmula de masa que habíamos compartido, la fórmula de masa, yo necesito el peso y no tengo peso. Es más, me están pidiendo el peso, y para sacar el peso necesito la masa, o sea, son fórmulas que depende la masa, depende del peso y el peso de la masa, o sea, por eso dice que hay una relación directa, y como no tengo ninguna de las dos, entonces me voy a ir a la fórmula de la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. ¿Tiene la fuerza? Sí, pero para encontrar la masa usted necesita la fuerza y la aceleración, y da la casualidad que la aceleración no la tiene en el problema, no tienen los datos. Es por ello que se va a la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, y hemos seleccionado la fórmula número 2 porque tiene usted que encontrar la aceleración. La velocidad final y la inicial ya se la dieron al principio, se lo mostré, y le dan el tiempo, entonces esta fórmula le va a permitir encontrar la aceleración. Ya teniendo la aceleración, viene usted con esta fórmula, despeja para masa, y vamos a tener fuerza y la aceleración encontrada, y encontramos la masa. Ya teniendo la masa, encontramos el peso. Así va a ser la distribución de la fórmula. Procedemos entonces. Ustedes ven aquí que en llaves encerré los tres datos que me sirven para encontrar lo que es la aceleración. Entonces ya habíamos dicho esta formulita, la encontramos en la fórmula número 2 de la formulario, y lo que voy a hacer es sustituir BF, que son 15, BO, que es la velocidad inicial, que es 6, y lo dividimos entre el tiempo, que es 5. Miren, por partes lo va a hacer. 15 menos 6 le da 9, y 9 lo divide entre 5 y le da 1.8 metros por segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración. No se le olvide a usted, ¿ok? Ya tiene la aceleración, entonces ahora procedemos a la segunda ley de Newton con la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Ya tengo la fuerza, en los datos no lo dieron, acuérdese, fuerza, ya lo tiene, y encontró la aceleración, despeje para masa. Hacemos el despeje necesario, el protocolo, invertir los miembros de la igualdad, y despeje la M, quitándole la A que está multiplicando, la pasé a dividir. Una vez que ya pasa a dividir, pues sustituimos los valores. La fuerza era 850 dividido entre esta aceleración, y nos queda 472.22 kilogramos. Kilogramos porque estamos trabajando en el sistema métrico, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso, venimos, ya tenemos la masa que nos estaban preguntando al principio. Ahora voy por el peso. ¿Cómo encuentro el peso? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, ¿cuánto es la masa? Ya la encontramos, miren, 472.22 por la gravedad, que es de 9.8. Multiplique y le va a quedar 4627.78 aproximadamente. Y ahí está, jóvenes, dos problemas que espero que los comprendan. Cualquier duda, no duden en postearlo en la plataforma, y recuerden que es importante que usted manifieste sus dudas para poder ayudarle, ¿verdad? Fue un gusto para mí, jóvenes. Espero que les sirva este video y que puedan desarrollar los ejercicios que a usted le corresponde hacer. Ahí se los voy a dejar posteados en lo que es el grupo. Que pase una feliz tarde. Nos vemos.